Bien, hermanos, y el tema del día de hoy tiene que ver con la ley divina de la siembra y la siega. La ley divina de la siembra y la siega. Estamos en Gálatas 6, del 7 al 10. Solamente voy a leer versículos 7 y 8. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bien, hermanos, Pablo hasta aquí ha completado la presentación de su tesis principal, en el sentido de que el legalismo, y en particular el legalismo de los judaizantes, no tiene que ver en absoluto con las realidades de recibir y vivir la vida cristiana. O sea, eso no es la vida cristiana, no es lo que ellos enseñaban. Tras impartir instrucción para que los creyentes espirituales restauren a sus hermanos, como vimos en la última prédica, ¿recuerdan? A los hermanos que han caído por su propia carne y también ayudan a los débiles, ahora amonesta a cualquiera de los hermanos caídos que se atrevan a abusar de la gracia de Dios y resintieran el ser amonestados o ayudados. O sea, los hermanos espirituales tienen la responsabilidad de ayudar, de fortalecer al caído, ¿no? Y levantarlo, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. El caído tiene la responsabilidad de dejarse ayudar, ¿sí? Miren, aquí nos ha pasado, y se lo decimos a las personas, y digo, nos ha pasado porque, por ejemplo, en algún momento tuvo un problema con alguien, y esa persona dijo: miren, ¿sabe qué? Yo no quiero que ustedes se metan más en mi vida, no quiero que me digan más. Fácil, tranquilo, no hay ningún problema. Simplemente ya no eres parte de la iglesia. Eso es todo lo que va a pasar. Eso es lo que está diciendo aquí. Si tú eres realmente un creyente, vas a someterte a la disciplina de la iglesia, a la disciplina en amor, como Pablo lo está diciendo aquí. Vas a dejarte ayudar, en otras palabras, vas a dejarte ayudar a que te levanten. Para ello, el apóstol en Gálatas 6, del 7 al 10, que es nuestro texto, aplica una ley conocida de la botánica, a saber, que una semilla dada solo puede reproducir su propia especie. O sea, eso es por naturaleza, ¿verdad? Si usted siembra uvas, ¿qué va a cosechar? Y si usted siembra manzanas, ¿qué va a cosechar? Es simple naturaleza. Esto, hermanos, con el fin de ilustrar las leyes paralelas e igualmente inviolables de Dios en los campos moral y espiritual. Ahora, el texto empieza diciendo: no os engañéis, al principio. Dios no puede ser burlado. Es una expresión fuerte, ¿no? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ahora, aquí engañar es la traducción de planao, cuyo significado básico es descarriar. No se descarríen. En parte, el apóstol llama aquí a los gálatas desorientados a que no se dejaran engañar más por otros y que ya que ellos habían sido desviados o se habían dejado fascinar, como dice o como vimos en Gálatas 3:1, ¿verdad? Estaban fascinados, estaban engañados. Y Pablo les llama la atención a que no se dejen engañar. A que no se dejen engañar por los judaizantes para creer que la obediencia de la ley mosaica, representada en especial por la circuncisión, era necesario para recibir y vivir la vida cristiana. Otra vez, ¿qué era lo que ellos enseñaban? Sí, está bien, aceptamos el hecho de Cristo, de su venida, pero no se les olvide todavía la ley mosaica y la circuncisión. No se les olvide. Entonces, Pablo está diciendo: nada de eso, no se dejen engañar. El gran peligro de los falsos maestros no solo radica en la maldad de las enseñanzas mismas, sino en el hecho de que son enseñadas como la verdad de Dios. Como digo,
Una mentira abierta, pues eso es fácil de detectar, eso no engaña a ninguno. El problema es cuando está encubierta, como ocurre en la mayoría de las ocasiones. Ahora bien, la indicación más fuerte de esta advertencia, en el versículo 7, parece ser que los creyentes desviados se engañaban a sí mismos. Se engañaban a sí mismos en el sentido de que ellos se convencían a sí mismos de una mentira, de un error. Como Jeremías advierte en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si hay algo que nos engaña, es nuestro propio corazón. Ahora, eso es opuesto a lo que el mundo nos dice. Hay una canción en el mundo que dice que amigo fiel es el corazón. Bueno, esa es la mayor mentira que la gente se puede creer. Porque resulta que nuestro corazón o el corazón del hombre es lo más engañoso que puede tener. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo, solo porque ustedes son salvos, no crean que pueden pecar con impunidad. Se han engañado terriblemente a ustedes mismos si creen que Dios no trata con severidad del pecado en las vidas de sus hijos, incluido el pecado del legalismo que sustituye la obra de Dios con las obras humanas. O sea, si ustedes están convencidos de eso, se están engañando a ustedes mismos. Lo más triste es que muchas veces las personas ni se dan cuenta de ello. Vuelvo y repito, es tan sutil el engaño que ni siquiera lo pueden detectar. Juan hace una advertencia específica a los creyentes en este sentido, en el capítulo 1 de su primera carta, del versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos. Ninguno puede decir eso, ninguno puede afirmar tal cosa. Y la verdad no está en nosotros. Santiago da una advertencia similar en el capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, escuchen, engañándoos a vosotros mismos. O sea, si crees que por el simple hecho de venir y escuchar la buena palabra de Dios, eso es suficiente, ¿qué dice Santiago? Se están engañando. Se están engañando. Y eso es terrible. Es terrible que toda su vida haya vivido en un engaño para que al final de su existencia se vengan a encontrar con la verdadera realidad de que toda su vida fue hipocresía y engaño. Siempre que los creyentes dejan de reconocer la realidad o la seriedad del pecado en sus vidas, sus corazones son engañados. Pero Dios también es burlado, por otro lado, como dice el texto. La segunda consecuencia, que es en gran medida, de hecho, peor que la primera. Por un lado son engañados, pero por otro lado Dios es burlado. ¿Por qué burlado? Esto equivale a tratar al Señor con desprecio. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está diciendo, no os engañéis a vosotros mismos, Dios no puede ser burlado? Son dos cosas. Porque, otra vez, estamos hablando de personas que supuestamente son creyentes. Personas que vienen a la iglesia domingo tras domingo. Esas personas que viven engañándose a sí mismos como si fueran cristianos cuando no lo son, ¿sabe qué dice Pablo? Se están burlando de Dios. Se están burlando de Dios. ¿Y qué dice? Dios no puede ser burlado u objeto de escarnio. En el pasaje citado arriba de su primera carta, Juan declara que un cristiano que niega su pecado hace a Dios mentiroso. O sea, no solo se engaña a sí mismo, sino que hace a Dios ¿qué? Mentiroso. Y la verdad no está en él. O sea que, mis hermanos, esto de jugar a ser cristiano no es cosa ligera, ¿verdad? Se está engañando a sí mismo por un lado y por otro lado, ¿qué está haciendo? Burla o escarnio de Dios. Un creyente que peca a sabiendas en cualquier forma y grado niega a su Señor. Pero el que peca con la idea de que de alguna manera es inmune al parámetro de santidad de Dios,
escarnece a su Señor, está imitando al mundo impío. O sea, no hay ninguna diferencia entre el religioso que está aquí sentado escuchando estas palabras y vive su vida en el pecado que los que están afuera. Están en la misma situación, no, y peor todavía, porque los que están afuera y no tienen este conocimiento, pues por su ignorancia e incredulidad serán condenados. Pero los que están aquí adentro van a ser condenados con mayor culpabilidad por haber recibido y haber escuchado estas palabras. Esto a manera de introducción. Y tras enunciar y explicar esta ley divina, que es el bosquejo que vamos a seguir, el apóstol pasa entonces a mostrar cómo se cumple y se aplica en el campo espiritual. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la enunciación de esta ley divina. Versículo 7, parte B. La parte A ya la acabo de explicar en la introducción, si se dieron cuenta. Vamos a la parte B del versículo 7. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta es la enunciación de la ley. Y como les digo, es una ley natural, que no tiene discusión alguna, ¿no es cierto? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En un sentido literal y físico, esa ley rudimentaria de la agricultura es evidente en sí misma. No tiene discusión. No obstante, el principio es igualmente verdadero en los campos moral y espiritual, aunque el pecado y el engaño del hombre le impidan verlo o reconocerlo. Hay personas que quieren vivir sus vidas a sus anchas sin querer cosechar las consecuencias de sus actos. Bueno, eso no se puede. Eso no se puede. Es por naturaleza, eso es una ley divina que Dios estableció. Lo que el hombre siembre, eso cosecha. Dice Proverbios 1, versículos 31 al 33, comerán del fruto de su camino, ven, de lo que ellos mismos han hecho, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere la sabiduría de Dios habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Los malvados, dice en Oseas 8:7, sembraron viento y torbellino segarán. Por naturaleza. Sembraron viento, torbellino, tornado, segarán. No tendrán mies ni espiga, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Esas son maldiciones, ¿no es cierto? Maldiciones ¿para quiénes? Para aquellos que han actuado de esa manera, precisamente, para aquellos que han sembrado de esa forma. El carácter de una persona, entonces, no puede cambiar hasta que su naturaleza haya cambiado. Y esto solo puede ocurrir a través de la nueva creación que viene como resultado de confiar en Jesucristo. O sea, como dice también en Jeremías, ¿podrá acaso el leopardo quitar sus manchas? ¿Verdad? Cambiar su piel. Bueno, así vosotros, estando acostumbrados a hacer el mal, podréis hacer el bien. O sea, por naturaleza, siembras mal, ¿qué vas a cosechar? Maldad. Punto. A menos, como acabo de decir, que esa naturaleza haya sido ¿qué? Regenerada. Entonces ahí cambian las cosas. Sabed, dice también en Números 32:23, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Otra vez, ¿qué maldad es la que les va a alcanzar o la que les va a llegar? La que ellos mismos sembraron. Y en el Salmo 98, pusiste nuestras maldades delante de ti. O sea, noten, lo que ellos están experimentando ahora en cuanto al grado de maldad, sufrimiento, no es otra cosa que sus propias maldades, la cosecha de sus propias maldades. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. ¿Sí? En el mundo espiritual, una persona siembra lo mismo que ciega. Y en Romanos 2, versículos 9 al 10, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. O sea,
Eso va porque va esa ley, sí o sí se cumple. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Tenemos entonces aquí la enunciación, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. La ley de la siembra y la siega, hermanos, por supuesto, no contradice el evangelio de la gracia. Aquí de pronto algunas mentes pueden estar pensando, ¿no? No, esta ley no contradice el evangelio de la gracia. La ley de salvación en Jesucristo es, de hecho, la máxima demostración de esta ley. Jesucristo sembró justicia perfecta y ¿qué cosechó como resultado? Vida eterna. Lo cual da a quienes confían en su obra acabada. ¿Sí? El creyente recolecta una cosecha de vida eterna porque se ha unido por fe con Cristo y con lo que Él ha sembrado y segado por el bien de los suyos. O sea, aunque nosotros no hayamos sembrado la vida eterna, la vamos a cosechar o a recoger. ¿Por qué? ¿O en virtud de qué? De nuestra unión por la fe en Cristo. Eso lo vimos en la mañana. El justo por los injustos, ¿no es cierto? El santo Dios tomándose todo nuestro pecado para Él sufrir la condenación que nosotros merecíamos a fin de que nosotros en unión con Él disfrutásemos de su cosecha de vida eterna. Ahora bien, esto no implica que el creyente quede exento de todas las consecuencias de lo que ha sembrado por su propia cuenta. Oigan esto, en términos salvíficos así es como opera, ya se lo acabé de explicar. Pero eso no quiere decir que aún el creyente está exento de todas las consecuencias del pecado. Nunca cegará las consecuencias últimas del pecado, que son la muerte y el juicio, por supuesto, gracias a que su Señor ya cegó las consecuencias en su lugar. Pero continúa cegando las heridas, la vergüenza, el dolor y las aflicciones terrenales de sus pecados y su necedad. La ley de causa y efecto de Dios no deja de operar en las vidas de sus hijos. Y eso, pues ustedes ya conocen la ilustración más típica en el Antiguo Testamento, el caso de David. Dios le perdonó su pecado, ¿verdad? Pero las consecuencias vinieron. Las consecuencias vinieron. Un sentimiento genuino de culpa que viene como parte de la cosecha del pecado, es en realidad un aliado y amigo del creyente. Miren, si cada vez que pecan, ustedes experimentan ese sentimiento de dolor, de tristeza, de culpa, eso es una buena noticia. Y eso es un buen aliado para el creyente. Esa es la advertencia divina de que algo anda mal. Lo malo es que te complazcas en la maldad, porque entonces eso ya es una muestra o un fruto de que entonces en ti no está la simiente de Dios, como dice Juan, su primera carta, capítulo 3. Si es acatada a tiempo esta señal de culpa, entonces esto es algo purificador, ya que impide que una persona siga viviendo en ese pecado. Y si ya lo cometió, llevará al arrepentimiento, en virtud de lo cual el Señor, como dice Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 9, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarle de toda maldad. Entonces, las consecuencias vienen. Si bien esto no afecta, en términos salvíficos, nuestro final, ¿verdad? Pero las consecuencias del pecado sí o sí vendrán. Ok, entonces hasta aquí la enunciación de la ley divina. Ahora pasemos a la explicación de la ley divina, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El cristiano solo tiene dos campos en los cuales puede sembrar. Puede sembrar, no quiero que malinterpreten, no estoy diciendo que le es legítimo sembrar, pero que puede sembrar su propia carne o el del Espíritu, ¿verdad? Y como se ha establecido, la carne se refiere a esa condición humana del creyente que no ha sido descontaminada y aguarda todavía el día de la glorificación, como dice Romanos 8:23. Todavía está esperando. Mientras llega ese momento, puede producir toda clase de deseos egoístas y carnales que son contrarios a la voluntad y a los parámetros de Dios. Y se expresan en todas las cosas que van desde la falta de amor al prójimo hasta la indiferencia displicente frente a las cosas del Señor. Eso puede pasar en la vida de un creyente. La carne es la residencia del pecado que todavía queda en la vida del creyente. Así es, mis hermanos. Mientras estamos de este lado de la existencia, todavía el pecado tiene una residencia en nosotros. La carne, como digo, es todavía ya no tiene el control o el dominio, como dice Pablo en Romanos 6, pero todavía sigue afectando al creyente. La persona, por supuesto, que siembra para su carne, ¿no?, sabiendo que está ese enemigo todavía ahí, y la persona que siembra, que provee para su carne, satisface esos deseos malignos, en lugar de permitir que el Espíritu la subyugue. Bueno, ¿qué va a sembrar como resultado? Eso mismo, corrupción. Se somete a ella en lugar de vencerla. Ahora, el pecado específico que Pablo trata con gran vehemencia, fuertemente, a través de esta carta, es el pecado del legalismo. Eso yo creo que ya lo tenemos claro. En particular, el practicado por los herejes judaizantes que menoscaban el evangelio de la gracia al poner las obras humanas entre el sacrificio de Cristo y la salvación del hombre. Otra vez, sí, aceptan a Cristo, pero, ¿no es cierto? Y ese pero acaba con el evangelio. Ese era el pecado principal, la lucha principal que estaban teniendo muchos de estos creyentes. Puesto que ese pecado estaba tan centrado en la carne, conducía a otros pecados innumerables. Mis hermanos, cuando un creyente, aún siendo creyente, como digo, trata de alguna manera de ganarse la aceptación o el favor de Dios mediante esfuerzos propios, está viviendo según la carne. Está actuando según la carne y no está confiando o descansando en la obra del Espíritu. Eso le estaba pasando precisamente a los Gálatas. Esto hacía retroceder a los creyentes al punto de hacerle confiar en sus propios recursos y energías, en los cuales no podían hacer más que tropezar de una falta a la siguiente y producir nada más que obras en la carne. Cada vez que un creyente trata de, vamos a decir, superar una conducta pecaminosa por sus propias fuerzas, yo creo que muchos lo han experimentado aquí, eso produce frustración. Porque ¿qué va a suceder 3 días después? Vas a volver a caer en lo mismo. Esas son obras de la carne. El evangelio no opera así. El evangelio no opera producto de nuestro esfuerzo. El evangelio opera nada más que confiando y descansando en la obra del Espíritu. La palabra griega que se traduce como corrupción se refiere, porque dice, el que siembra para la carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Esa palabra se refiere a degeneración. Eso es lo que significa. Siembras para la carne, ¿qué va a pasar? Que cada vez vas a ir degenerando.
va a ir de mal en peor. En ciertas ocasiones se aplicaba a los alimentos descompuestos que pasan de ser benéficos a dañinos. Las obras de la carne siempre corrompen y solo contribuyen al empeoramiento progresivo de una persona. Otra vez, y estamos hablando incluso de creyentes, que lamentablemente si están proveyendo para la carne, van a cosechar este tipo de corrupción, de descomposición, sufrimiento. Miren, el creyente no está llamado a sufrir. ¿Pero por qué sufre? Porque peca. Porque le da la carne. Aunque su confianza en Cristo le salva de la muerte espiritual, un creyente que peca, de todos modos, cegará corrupción en el sentido de que sufrirá la muerte física al lado de muchas otras consecuencias trágicas en la tierra, como le sucedió a algunos corintios que rehusaban arrepentirse. En 1 Corintios 11:30, hablando de tomar indignamente la cena del Señor. Y Pablo dice, por lo cual algunos están enfermos y otros duermen. Sí. Pregunta, ¿perdieron su salvación? No. Si eran creyentes, pues no. Pero sí, ¿qué pasó? Muchos se enfermaron y otros hasta murieron. Por otra parte, el creyente que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esa es la contraparte. El cristiano que se ocupa en las cosas de Dios y no en las carnales del mundo, producirá el fruto del Espíritu abundantemente. Hermanos, aquí me estoy predicando a mí mismo también. Otra vez, no crean que por uno pararse aquí está en otro nivel. Yo hablo de tú a tú, porque yo estoy en la misma situación de todos. Sembrar para el Espíritu es lo mismo que andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, ser llenos del Espíritu. Es lo mismo que permanecer en Cristo y su palabra, y que sus palabras permanezcan en nosotros. Es lo mismo que andar en Cristo y poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Todos esos son textos, ¿verdad? No puedo decir las citas porque, en fin, es mucho. Pero todos estos son sinónimos de andar en el Espíritu. Es lo mismo que presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no conformarnos a este siglo, dice Pablo en Romanos 12:1 y 2, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos, para que disfrutemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo mismo, es lo mismo. Ven, así como sembrar para la carne trae como resultado corrupción, sufrimiento, muerte, sembrar para el Espíritu también tiene muchas ventajas, tiene muchos privilegios. Lo opuesto, de hecho, de la corrupción y la muerte, ¿qué es? Vida en abundancia, ¿no es cierto? El producto de sembrar para el Espíritu es la vida eterna. Otra vez, permítame aclarar, no quiere decir que solo los creyentes llenos del Espíritu vayan al cielo, o mucho menos que deban trabajar para alcanzar la vida eterna. No. Todo creyente va al cielo porque todo creyente es para siempre un hijo de Dios y ciudadano del reino de Dios en virtud de Cristo. A través de las Escrituras, la expresión vida eterna se refiere más que todo a cualidad y no a duración. Este es otro punto que es necesario aclarar. Cuando hablamos de vida eterna, inmediatamente nos trasladamos al futuro, ¿no es cierto? Y a lo que viene después de. Bueno, eso también está incluido ahí, obviamente.
El creyente va a disfrutar de vida eterna en comunión con su Señor por los siglos de los siglos, sin fin. Por eso es eterno, ¿no es cierto? Pero no es el único significado. De hecho, como estoy diciendo, vida eterna se refiere más a cualidad que a duración. El creyente empieza a participar en la vida eterna en el mismo momento que deposita su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Como se ha dicho otras veces aquí, este siglo, y estoy hablando de los creyentes principalmente, los creyentes aquí estamos preñados de la vida eterna. ¿Sí? Eso es una gran noticia. Los creyentes estamos preñados de la vida eterna. ¿Cómo así? Bueno, vale la ilustración, como una mujer embarazada que tiene a sus hijos ahí en el vientre, pero todavía no ha dado a luz, ¿no es cierto? Ya eso es un hecho, aunque todavía no los puede ver, no los puede palpar, pero ya eso es una realidad. Igual ocurre con el creyente aquí. Aunque todavía no puede disfrutar total y plenamente del carácter de la vida eterna, ya es una realidad que el creyente empieza a disfrutar la vida eterna aquí y ahora. Por eso no es correcto la filosofía cristiana de que aquí vinimos a sufrir, de que aquí venimos a ser infelices, de que la felicidad solamente está de aquel lado. No. Dios no quiere eso para sus hijos. Los que tal así piensan es porque tienen una perspectiva errónea y se están engañando a sí mismos respecto a lo que Dios quiere para sus hijos. Dios no quiere que sus hijos sufran. Sus hijos sufren porque quieren, por su propio pecado, pero ese no es el plan de Dios, vamos a decir. Debido a que es eterna, ningún pecado en la vida de un creyente le puede separar de la vida eterna. Eso está claro en Romanos 8, ¿no? Nada absolutamente nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero cualquier pecado, oigan esto, ningún pecado nos puede separar de la vida eterna, pero cualquier pecado en su vida corrompe su reflejo y disfrute de esta vida. Eso sí puede pasar. Que mientras estemos de este lado y si le damos rienda suelta a los deseos de la carne, ¿qué va a pasar? Vamos a sufrir y no vamos a poder gozar y disfrutar de la vida eterna que ya tenemos en Cristo. Por eso es que algunos cristianos se cuentan entre las personas más miserables y tristes y desdichadas del mundo. Ahí está Lázaro. ¿Qué tenía que estar haciendo como un mendigo a la puerta del rico? Pero por favor, ahora sí, como dice, siendo hijo del Rey de Reyes, no tenía que estar en esa condición. Un creyente que peca de manera persistente puede ser en muchos casos más miserable que cualquier incrédulo, por la simple razón de que su pecado está en conflicto constante. ¿Ustedes se imaginan esa tensión? Bueno, yo creo que muchos aquí la han vivido si son creyentes de verdad. Pero es por nuestro propio pecado, es por nuestra propia maldad que sufrimos ese tipo de tensión. Está en esa guerra constante contra esa nueva naturaleza que ya tiene en Cristo. El cristiano que peca tiene una batalla sangrienta que se libra en su interior, la cual un incrédulo jamás experimenta. El creyente que siembra para su carne no pierde el espíritu, esa es la otra. El espíritu ya le ha sido dado como sello, como garantía. Esas son las arras de su herencia. O sea, la salvación ya está segura. No pierde el espíritu. Pero sí pierde el fruto del espíritu, que incluye disfrutar del amor de Dios, del gozo, de la paz. Eso sí lo puede. Por eso David
otra vez en su oración de arrepentimiento le rogaba al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación. Este fruto representa todas las bendiciones de una vida sembrada para el Espíritu, una vida que en fidelidad y obediencia disfruta a plenitud toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Por qué no disfrutamos de todas estas bendiciones? Por nuestra propia culpa. Con razón, debiéramos tomar en serio la exhortación del apóstol en Romanos 8:13. Y de hecho, hermanos, Romanos 8:13 es el texto paralelo de Gálatas 6:8. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Ahí está. El que siembra para la carne, corrupción cosecha, muerte. Fácil. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. ¿Qué es eso? Eso es el disfrute pleno de esa vida que ya recibimos. Ahí está. Ya hablamos del enunciamiento de la ley, ya explicamos dicha ley divina. Ahora hablemos del cumplimiento de la ley divina. Este es un tema muy hermoso, hermanos, ¿no les parece? El cumplimiento de la ley divina. No, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, no solo, parece que no fue suficiente con haber renunciado a esa ley lógica, natural, que no tiene discusión, y la manera como la trae al ámbito espiritual, ¿no es cierto? De sembrar en la carne, de sembrar en el espíritu. Pero Pablo quiere ser más específico, más puntual. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Para aquellos que andan y siembran en el Espíritu, el fruto de la paciencia parece con mucha frecuencia el más esquivo de todos. Déjenme decirles por qué. Tras muchos años de servicio fiel y abnegado al Señor, es posible que un creyente haya experimentado pocas evidencias obvias de la bendición del Señor. Hay algunos que de pronto no lo han podido ver o experimentar en grados superlativos. Al igual que Pablo, es más, es posible que tenga más problemas, frustraciones y persecuciones al final de su vida en comparación a todos los que tuvo desde el comienzo de su vida cristiana. Eso le sucedió a Pablo. Pablo tuvo por muchos años la libertad de predicar, de ir a diferentes lugares, predicar el evangelio, plantar iglesias, etc. Pero al final se le estaba complicando la cosa, ¿no es cierto? Estuvo preso, en fin, ustedes ya conocen la historia. Por eso Pablo dice: no nos cansemos, porque sabe a qué nos vamos a enfrentar. No nos cansemos y no desmayemos, dice. No nos cansemos hasta desmayar. Estas palabras aluden a la idea de quedar exhaustos y darse por vencido. Y Pablo está diciendo: no se den por vencido en cuanto a sembrar para el Espíritu. No se den por vencidos en cuanto a hacer lo que es bueno. Significa todo lo opuesto a lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:58. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Pero dice firmes y constantes. Eso fue algo que marcó, que caracterizó al apóstol Pablo. Su firmeza y su constancia. Fue con el objetivo de resistir la tentación de cansarse y desmayar, que el autor de los Hebreos dijo en el capítulo 12, versículos 1 al 3: por tanto, nosotros también,
teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ya pasamos por ahí en su momento, ¿recuerdan? El peso pueden ser cosas incluso legítimas, pero que nos hacen estorbo. ¿Y qué dice el apóstol aquí? Despojémonos de esas cosas, aun si son legítimas, que nos impiden que corramos bien. Esa es la idea. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y oigan lo que sigue, y corramos con paciencia. ¿Y por qué con paciencia? Porque la carrera de la fe no es una pista corta de 100 metros planos, no. La carrera de la fe es una maratón que dura toda la vida. Y por eso dice, corramos, creyéndolo para alcanzarlo, pero con paciencia. Con paciencia. Requiere paciencia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y por qué debemos tener puesta nuestra mirada allá o en Él? El cual dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús también tuvo que correr una carrera. Y si nuestra carrera es difícil, la de Cristo es infinitamente imposible para nosotros. Otra vez, ustedes ya lo saben, imagínense, se tuvo que beber y tomar todos nuestros pecados y sufrir los horrores y los terrores del infierno, la ira santa de Dios. ¿Y qué pasó? ¿O qué fue lo que sostuvo a Cristo en ese momento, en esa carrera? Lo mismo que nos está pidiendo a nosotros. Dice, el cual por el gozo puesto delante del ¿qué? Sufrió la cruz. En otras palabras, el apóstol aquí nos está poniendo como ejemplo a nuestro bendito Señor Jesucristo, para que nosotros ahora, en este tiempo, corramos con paciencia también nuestra carrera. Considerad, esa es la exhortación en el versículo 3 de Hebreos 12. Considerad a aquel, a Cristo, que sufrió tal contradicciones contra sí mismo. Escuchen, ¿para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este texto obviamente es paralelo del versículo 9 de Gálatas 6. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué tenemos entonces que hacer para correr sin desmayar? Considerar a aquel que ya corrió por nosotros esa carrera de la muerte y esa carrera de la ira de Dios y esa carrera del infierno. Puesto que algunas veces el problema no es cansancio espiritual, sino pereza espiritual también, que lleva a cansarse de no hacer nada en lugar de hacer bien. Algunas veces el problema es de hipocresía espiritual. Escuchar y hablar mucho acerca de servir al Señor sin hacerlo mucho en la práctica. Es muy fácil hablar, es más difícil hacer. Por eso volvemos a lo que dijo Santiago: sed oidores y hacedores. No tan solo oidores olvidadizos. Por el contrario, cuando un creyente de verdad es fiel en hacer bien con persistencia, tiene la seguridad de que a su tiempo segará. Eso es lo que el Señor está prometiendo aquí. Por tanto, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo ¿qué? Segaremos si no desmayamos. Por eso la importancia de tomar en serio esta exhortación de no cansarnos, de no desmayar. Porque hay una cosecha, hermanos. Hay una cosecha que se nos ha prometido. La persistencia tendrá su resultado. Pablo no habla aquí, por supuesto, de la salvación, sino de la bendición divina. La salvación, otra vez, ya está garantizada en Cristo.
pero está hablando del disfrute de las bendiciones. Y dice que es posible servir a Dios por largo tiempo y luego rendirse y perder la bendición aquí y la recompensa en la gloria. No la salvación, otra vez, pero sí las recompensas. Es posible perder eso y perder la bendición aquí. Por eso el apóstol Juan advierte en 2 de Juan 8, mirad por vosotros mismos, tened cuidado de vosotros, lo que está diciendo, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. ¿Ven que Dios quiere lo mejor para nosotros? Dios quiere lo mejor para sus hijos. Solamente no se cansen de hacer el bien. No se cansen de sembrar para el Espíritu. Esto también es sinónimo con el texto de Romanos 14 que dice, no proveáis para la carne, o más bien es al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ese texto es paralelo también. Pablo sabía lo que significaba no cansarse ni desmayar en la obra del Señor. En la playa cerca de Mileto, declaró a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ese era su compromiso. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar el testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo se desgastó a sí mismo, su vida, sembrando para la carne, haciendo el bien. En la carta a los tesalonicenses, con mucho amor, con mucha ternura, dice que estuvieron dispuestos no solo a entregar el evangelio, sino su propia vida. Y a los corintios dijo, por lo cual, 2 Corintios 4, 1 y 2, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no desmayamos. Y pudiera seguir, pero por causa del tiempo, avancemos. Pablo, hermanos, ya ustedes saben, cosechó bendición en esta vida porque nunca se rindió, nunca se dio por vencido. Llamó a los creyentes de Tesalónica su gozo y corona de gloria. Imagínense, su gozo y corona. Pablo podía estar satisfecho de la obra que Dios estaba realizando por medio de él. Y al término de su vida, el apóstol pudo decir con gran vehemencia en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8, he peleado la buena batalla. Sí, nadie dijo que era fácil. Esa palabra batalla implica lucha, conflicto, ¿verdad? Y Pablo ya nos habló de su conflicto en Romanos 7. ¿Pero qué dice ahora, al final de su vida? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pablo corrió hasta el cansancio sin desmayar, como dice en Hebreos. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Pregunta, ¿valió la pena tanto esfuerzo? Pero por supuesto que valió la pena. Por un lado, el disfrute, la satisfacción del deber cumplido, como se dice, y el gozo de estar sometiéndose al Señor, porque como dice Juan, los mandamientos del Señor no son gravosos, y no son gravosos por el hecho de que ahora Él lo hace no por un temor servil, sino que lo hace en obediencia al amor de su Padre. Entonces, hay satisfacción aquí, pero mucho más lo que le espera en la gloria venidera. Como le dice el Señor a Pedro, no tengo el texto ahorita, pero cuando Pedro le pregunta al Señor, ¿qué vamos a recibir
por todo lo que hemos dejado para seguirte, ¿recuerdan? Y el Señor les dice, no hay persona que haya dejado casa, padres, hermanos, hijos, tierras, etcétera, que no reciba 100 veces más aquí, hermanos, hermanas, padres, hijos, tierras, etcétera, y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea que sembrar para el Espíritu vale la pena. Vale la pena. Esto no es un mensaje de prosperidad, pero sí, en el sentido que el Señor nos enseña. Si vamos a cegar, si vamos a cosechar. Y por último, vamos a ver la aplicación de la ley divina. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, fíjense, cómo Pablo pasa de la enunciación de la ley, de la explicación de la ley y del cumplimiento de dicha ley, ya vimos que hay garantías, a la aplicación. Bueno, aquí se presenta una aplicación práctica del principio de siembra y siega, dado como una guía a los creyentes en su andar en el Espíritu. Ahora, oportunidad, hermanos, es la traducción de kairos, que se refiere a un periodo de tiempo fijo y específico. Ahora, la frase según tengamos, escuchen esto, es muy importante. Esa frase según tengamos oportunidad no se refiere a oportunidades ocasionales que se presentan de vez en cuando, no, sino a la oportunidad total de su existencia a este lado de la tierra. La oportunidad total de su existencia actual en la tierra. En otras palabras, toda la vida de un creyente es una oportunidad única, pero limitada, para servir a otros en el nombre del Señor. Miren, ¿qué oportunidad vamos a tener de servir a nuestro Señor aquí y ahora, mientras estemos de este lado de la existencia? Para que cuando lleguemos allá ante el gran juez nos diga, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me cubriste. Es aquí la oportunidad. Toda la vida del creyente es su oportunidad única para servir a otros en el nombre del Señor. También se incluye la idea de buscar y aún crear oportunidades particulares dentro de la gran oportunidad de nuestro tiempo aquí en la tierra. La exhortación reflexiva, hagamos, significa ser activo y trabajar con eficacia y diligencia. Otra vez, esto no es para ocasiones especiales, de vez en cuando. No. Se trata de buscar diligentemente todas esas ocasiones para poder servir a mi hermano en el nombre del Señor. Y aprovecho para decir esto. ¿Cuál es nuestra verdadera familia? Y digo esto porque lamentablemente muchos todavía tienen lazos o vínculos más fuertes con su vida, con su familia terrenal, que con su familia espiritual. Y yo quiero ser enfático en esto, y es, sí, el Señor nos ha provisto de una familia en esta tierra, una madre, un padre, unos hermanos, en fin. Eso es lo normal, eso es lo que le pasa a todo el mundo. Pero ellos son solo vínculos terrenales, a menos que ellos también estén del lado nuestro, a menos que ellos también estén en Cristo. Pero mientras ese no sea el caso,
nuestra verdadera familia es esta: el cuerpo de Cristo. Es con ustedes, hermano, que yo me voy a gozar por los siglos de los siglos en Cristo. Claro, debemos procurar con nuestras otras familias llamarlos a la fe, eso sí, exponerlos al Evangelio, para que ellos también sean parte de esta gran familia. Pero mucho cuidado, mis hermanos, porque a veces invertimos el orden y otra vez sufrimos por eso. Sufrimos por eso, por invertir el orden. La palabra bien, y aquí de hecho tiene un artículo definido en el original, el bien, lo que quiere decir es que mientras estemos de este lado de la existencia, debemos procurar diligentemente hacer el bien, propiamente dicho. Se trata de esa excelencia moral y espiritual que es parte del fruto del Espíritu, ¿sí? Y no solamente de una simple bondad limitada a cosas físicas y temporales. Se trata del bien interior que es producido por el Espíritu en nuestros corazones, porque es muy fácil quedar bien externamente con nosotros. Pero si su corazón está en otra situación, si su corazón realmente no es objeto de la gracia de Dios y no viene como resultado de la obra del Espíritu, entonces son como trapos de inmundicia para el Señor. Ahora, este bien incondicional debe mostrarse a todos los hombres, dice el texto, ¿no es cierto? Dice, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos los hombres. Sí, debemos hacer el bien a todos los hombres, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien o haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pues por supuesto, ¿por qué vamos a pagar con la misma moneda que ellos? ¿No es cierto? Nosotros estamos llamados a hacer el bien a ellos también. Una de las mejores maneras, de hecho, de refutar las críticas al cristianismo es que los cristianos hagamos bien a los incrédulos, presentándote tú, como le dijo Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8, presentándote en todo como ejemplo de buenas obras. En todo. El interés sincero, hermanos, escuchen esto. El interés sincero contribuye más a ganar una persona para Cristo que el argumento mejor articulado. Claro, tenemos que predicar el Evangelio. Ese es el mayor bien que podemos hacerle a un incrédulo, exponerlo al Evangelio. Pero ¿cómo le vas a exponer al Evangelio cuando tu vida dice otra cosa? ¿Ve? O sea que tenemos que hacer el bien al incrédulo para buscar esa oportunidad de exponerlo al Evangelio y ganarlo para Cristo. Por eso dice Pablo, hagamos bien a todos, porque esa es la mejor manera de predicar el Evangelio. Más adelante, en la misma epístola de Tito, capítulo 3, versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hacer el bien a todos. La característica principal del testimonio del creyente debe ser la bondad. Pero por supuesto, ustedes ya lo saben, es importante hacer el bien a los no creyentes, pero mayormente lo es en la demostración de amor a los de la familia de la fe. Vuelvo al énfasis, vuelvo al punto. Mayormente a los de la familia
La primera prueba que debe pasar nuestro amor a Dios, oigan esto, estamos hablando de pruebas, ¿no? La primera prueba que debe pasar nuestro amor a Dios es nuestro amor por el resto de sus hijos, que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Cuando le preguntaron al Señor, tu madre y tus hermanos afuera esperando. Aquí está mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre, ellos son. Nosotros, dice Juan, categóricamente, capítulo 3, versículo 14 de su primera carta, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, esto es un absoluto. ¿En qué sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Fácil. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en muerte. Permanece en muerte. Si alguno dice, capítulo 4, versículos 20 al 21, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, esa es la prueba de que amamos a Dios, amar al hermano. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Y este versículo es muy claro, versículo 21 de capítulo 4. Nosotros tenemos este mandamiento de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Amar a Dios? No. El que ama a Dios, o sea, eso ya se está dando por sentado. El que ama a Dios, ¿qué dice? Ahora sí viene el mandamiento. Ame también a su hermano. Bien, hermanos, esta es la clase de siembra que siempre produce una cosecha llena de vida, de gozo, de plenitud, de satisfacción, de verdadero deleite. Y también constituye a la vez un testimonio dinámico a quienes todavía están fuera de la salvación. La manera como nos tratamos unos a otros es nuestro mayor atractivo para un mundo que busca por todas partes estas virtudes. Así que, mis hermanos, yo espero en el Señor que esta prédica nos estimule con la ayuda del Espíritu, ¿verdad? Nos estimule, nos mueva a vivir como lo que somos en Cristo, a sembrar para el Espíritu, a hacer el bien, a procurar todas las oportunidades, las ocasiones para hacer bien y de esa manera exponerles el Evangelio a los demás. Oremos. Padre bueno y misericordioso, bendito Señor, gracias te damos por este tiempo, por esta palabra que nos has dado. Gracias te damos, Señor, porque toda ella es verdad, porque nos conviene, Señor, obedecerte, nos conviene dejar de sembrar para la carne y empezar a sembrar para el Espíritu, para no sufrir corrupción, muerte, enfermedad, dolor, pero para poder disfrutar de la abundancia y de la plenitud de la vida que ya tenemos en Cristo. Oh Señor, ten paciencia con nosotros, perdónanos, somos débiles y ayúdanos a vivir a la luz de esta exhortación. Te lo pedimos, Señor, en Jesucristo. Amén.